En realidad, el título parece que fueran enemigos Mises y Hayek, pero en realidad no lo eran. De hecho, Mises fue profesor de Hayek, pero sí hubo momentos, digamos, en que discutieron. Hubo uno en que se acaloraron en una reunión de la Mont Pelerin y Mises le dijo a Hayek que Hayek, perdón, era un socialista por ciertas cosas que dijo. La controversia se ha mantenido principalmente por artículos de Joseph Salerno y de Murray Rothbard, en que hacen una distinción entre los dos respecto al argumento contra el socialismo. Y naturalmente ellos son del Mises Institute y dan sus argumentos de por qué el argumento de Mises es más sólido que el de Hayek, porque el de Hayek permitiría, digamos, que el socialismo funcionara. Y otro artículo importante de la controversia, este es más de naturaleza política, lo hizo Hermann Hoppe también, en donde él critica la postura de Hayek, que Hayek propone en su libro The Constitution of Liberty, y lo denomina más que un liberal clásico, un socialdemócrata. Ahora, yo creo que lo interesante aquí va a ser que expliquemos las diferencias entre los dos para que conozcan un poco el pensamiento de los dos pensadores. No quiero entrar directamente a la confrontación, sino que dejarlo más que todo al final. Pero sí algunas posturas, digamos. Y tal vez vos querrás hablar. Yo no sé qué temas vas a tocar más. Me imagino que lo jurídico, porque Hayek se ocupó bastante de lo jurídico y Mises en realidad no. Pero tal vez sería interesante tocar puntos como a qué se refiere Hayek con orden espontáneo. Después yo lo voy a criticar. A qué se refiere con las funciones del gobierno, que después voy a criticar, ¿verdad? A qué se refiere Hayek con sociedad, y tal vez un punto interesante también que tocó Hayek es el término social, ¿verdad? Cómo ese término fue volviéndose un término que servía para sustituir lo correcto y lo moral y no tiene cabida. ¿Querés darle? Gracias por la invitación y es un placer estar aquí con el profesor Warren Orbach. Bueno, preliminar, sí, efectivamente hay muchos autores que hablan sobre esta contraposición, en principio, aunque no son enemigos, entre Mises y Hayek, a partir de diferencias que probablemente salgan en el debate. Yo creo que una primera es tomar en cuenta el contexto histórico en el cual escribe uno y escribe otro. Creo que eso importa mucho porque me parece a mí que Mises de alguna manera escribe en un contexto donde el debate por el socialismo está más dirigido a, por ejemplo, y eso se ve en el libro de socialismo de los años 20, a criticar, ¿no? las corrientes marxistas-leninistas. Está muy al calor la revolución bolchevique del año 17, la irrupción de las corrientes comunistas en Europa. Y, por ejemplo, cuando vemos a Hayek ya es otro contexto histórico. Entonces el contexto es más que todo después de la Segunda Guerra, donde de alguna manera ya el gobierno omnipotente que estamos discutiendo en el seminario ha de alguna manera fenecido en la guerra. Estamos hablando del estalinismo, pero continúa. Pero quien de alguna manera queda absolutamente erradicado es el fascismo y el nazismo, que de alguna manera se liquidan. Y entonces allí, a pesar de que Hayek es uno de mis autores preferidos, si uno busca una definición de socialismo en Hayek, es muy difícil de encontrar. O sea, porque no
él no define como tal al socialismo. La famosa frase esta de socialistas de todos los colores es una definición más amplia, pero creo yo, un poco, y esto para el debate, tiene que ver con el contexto histórico. Es decir, ya Hayek está escribiendo después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Entonces la preocupación más que todo de Hayek es el estatalismo, la estatolatría, el intervencionismo, de otra manera que también se va a dar al calor de la Guerra Fría, eso se ve mucho en Camino de Servidumbre, y un miedo que tiene Hayek, al cual yo comparto, ¿no? Que es que de alguna manera, a pesar de que ha terminado la Segunda Guerra y, por ejemplo, el fascismo ha muerto, no está necesariamente asegurada la libertad individual. Entonces él de alguna manera va a tocar más aspectos jurídicos, es verdad, Mises no los toca, pero Hayek es muy deudor de la obra de Mises en muchos sentidos, no solamente por el tema del debate del cálculo económico, sino también, creo yo, por la influencia que tuvo Mises para él despertar de su sueño de socialista fabiano, ¿no? Que eso fue importante. Pero por otra parte yo creo que sí hay unas diferencias, y con eso termino para esta primera parte, que yo creo que sí también son importantes. Por ejemplo, creo que hay una diferencia moral en la filosofía moral de ambos, ¿no? Mises es un utilitarista y Hayek rechazaba abiertamente el utilitarismo, y eso de alguna manera marca. Hay una entrevista de Hayek donde dice: me encantan muchos de los puntos de vista de Mises, pero yo los diría de una manera diferente. Entonces está esta cuestión, ¿no? Sí, en efecto, eso es un punto importante. Hayek está más influenciado por una ética kantiana, una ética del deber, una ética que él aplica, digamos, a la ética social. Entonces, él pretende, digamos, que de Kant, que las leyes sean universalmente aplicables, sean universales, que no tengan un propósito específico, sino que sean generales. Es decir, una ley que tiene un propósito específico se vuelve una ley privada, un privilegio. Y una ley general no tiene un propósito específico, y además que sean leyes de tipo negativas, es decir, que no le digan a la gente qué hacer, sino que qué son las cosas que no puede hacer, porque todo lo demás sería… Pero en eso vas a hablar más vos. La definición de sociedad de los dos es distinta también, y yo creo que es muy relevante. Hayek le llama sociedad a las interacciones de las personas que excluyen las interacciones del gobierno. Es decir, todo lo que hacen las personas, dice, eso forma la sociedad, menos las acciones del gobierno. Y eso porque, según Hayek, lo que crea es lo que él llamó un orden espontáneo. Este término a mí nunca me ha convencido, no me agrada, porque el orden espontáneo, según Hayek, es un orden sin propósito, mientras que la idea de orden siempre obedece a un propósito. Es decir, cuando uno ordena ciertas cosas, tiene en mente arreglarlas con un propósito, para un fin. Y Hayek usa unos términos que son más afortunados cuando los usa, pero en realidad necesita una explicación bastante grande que él no hace, que le llama a ese tipo de orden espontáneo, le llama cosmos, y al orden que busca un fin le llama taxis, que son términos griegos. Y en efecto esa distinción es correcta, pero también para ustedes estoy seguro que no tiene mucho significado. Pero les voy aunque no me contesten, esta es una pregunta retórica, les pregunto si ustedes creen que el universo es ordenado o no. Probablemente la mayoría, la respuesta que da es que sí, pero en realidad el universo no es ordenado. El universo no tiene orden y no se le puede aplicar ese concepto. Las cosas en sí tienen cierta estructura que las hacen ser lo que son, pero no tienen un propósito, no están hechas así para hacer determinada cosa. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen una barra de metal, la barra de metal tiene sus partículas atómicas cargadas de energía,
eléctrica, magnética. Y en la barra de metal esas partículas están puestas de cierta manera que anulan el magnetismo de la barra. Si nosotros modificamos esa estructura y alineamos todas las partículas de manera que tengan un polo hacia el sur y un polo hacia el norte, entonces creamos un imán. Entonces la pregunta aquí ¿es el imán una barra de hierro ordenada y la barra de hierro un imán desordenado? No tiene sentido, ¿se dan cuenta? El imán es imán precisamente porque cambió la estructura y la barra de hierro es la barra de hierro porque tiene otra estructura, pero ninguna de las dos se puede decir que es ordenada o desordenada. Igual que cuando hay una erupción en un volcán, no se puede decir se desordenó, no tiene sentido, no se le puede aplicar el concepto. Entonces, en la realidad todas las cosas son estructuradas, tienen algún tipo de estructura. El hombre aprende de eso, que la estructura al cambiar, cambia la identidad de la cosa. Entonces el hombre sí ordena. Si el hombre quiere, digamos, en una fiesta contar chistes con sus amigos, se organizan en un círculo. Ese es un tipo de orden. Si nosotros, digamos, el grupo que estudia cine aquí quiere hacer una película sobre un terremoto y quiere enseñar un aula de las que tenemos acá, después del terremoto tendría que poner todos los escritorios tirados en el suelo y amontonados de tal manera que se vieran desordenados, pero realmente ese desorden es un orden, porque obedece a un propósito. Entonces, lo que está diciendo Hayek es que cuando un grupo trata de ordenar a una sociedad, estableciendo unas reglas que a alguien se le ocurrió con el propósito que esa sociedad llegue a determinado fin, eso es taxis. Y lo que sucede en la sociedad, digamos, cuando las personas cooperan entre sí, dice Hayek, crea un tipo de orden que no obedece a un propósito y ese sería un cosmos. Ahora el problema que yo tengo con eso es el siguiente. Hayek, en mi opinión, está pensando todavía como psicólogo y él está viendo las cosas como sistemas. Así como ve el orden sensorial, que es un sistema de cómo percibimos y cómo pensamos, ve la sociedad como un sistema. Y entonces, como es un sistema, lo concibe como una especie de orden. Mises, por el contrario, no lo ve así. Mises nunca habla de orden espontáneo. Mises dice que la sociedad es una acción, es acción humana. De hecho, Mises parte del axioma. El axioma es un juicio sobre la realidad que es válido porque se ampara en la evidencia, no se puede negar porque en el proceso de negarlo hay que aceptarlo. Como por ejemplo, si yo digo la existencia existe, yo no puedo negar la existencia sin al mismo tiempo admitir que yo la estoy negando y que por lo tanto yo existo y se lo estoy diciendo a alguien que por lo tanto existe. Entonces la acción humana consiste en una conducta deliberada que busca un fin determinado, que es pasar de un estado de malestar a uno que el que actúa considera mejor. No se puede negar, porque en el proceso de negarlo se está precisamente actuando y haciendo eso, tratando de pasar de un estado insatisfactorio a uno más satisfactorio. Entonces Mises argumenta que esa premisa básica explica todo lo demás, toda la acción humana, y que la sociedad es acción humana. La sociedad es un medio que utiliza el hombre para satisfacer sus fines personales, cooperando con otro por medio de un contrato, un pacto, un acuerdo. Entonces, la sociedad es acción concertada para que cada quien consiga sus propios fines. Es dinámica, es decir, todo el mundo está actuando. No es una estructura, no es un orden, sino que es una acción. Y ahí empiezan las diferencias entre el concepto de sociedad que los dos tienen, y eso va a llevar también a ciertas consecuencias en el proceso que es la economía, digamos. El concepto de mercado para Mises es también que es un proceso, no es un sistema, es un proceso. El mercado es la interacción de los que están buscando intercambiar bienes y servicios para conseguir sus fines propios. La acción de cada quien busca su propio fin. Cada quien tiene un propósito para esa acción. Si bien es cierto
que Hayek dice que la sociedad como tal no tiene un fin, en realidad para Mises la sociedad como medio sí tiene un fin. El fin de la asociación es precisamente permitir que cada quien alcance sus propios fines personales satisfaciendo los fines de otro. ¿Quieres comentar sobre eso? El tema del orden espontáneo que se le adjudica mucho a Hayek, realmente precede a Hayek. O sea, yo diría que no es una de las cosas que de alguna manera serían como las distintivas de la obra de Hayek. De hecho, en los nuevos estudios de las famosas obras de Hayek, van a conseguir que él tiene algunos textos básicamente retrotrayendo el tema del orden espontáneo a Adam Smith, a Ferguson y compañía, e incluso creo que también Mises en la acción humana al final habla, y Hayek también, sobre algunos pensadores que pudiéramos llamar conservadores o reaccionarios, como pensadores que de alguna manera en este sentido son aprovechables para lo que llamamos la teoría de los órdenes espontáneos. O sea, obviamente que hay como un tema terminológico, pero también probablemente de aproximación a las cuestiones, pero en el fondo diría que también puede que lleguen a las mismas conclusiones. Vamos a ver si estás de acuerdo con esto. El orden espontáneo básicamente es una idea que establece Hayek para explicar el hecho de que hay distintos tipos de órdenes y que tradicionalmente y básicamente para la filosofía que él denomina racionalista, que él tanto critica, y ahí vienen las diferencias quizás con algunas aproximaciones probablemente de Mises, ¿no? Hay como una filosofía racionalista que Hayek sostiene que tiene tiene un basamento en la obra de Descartes, en algunos filósofos, básicamente Hobbes y compañía, según la cual hay la visión según la cual el orden ha de ser siempre racional y que de alguna manera ese orden puede ser concebido siempre como una taxis, como un propósito deliberado por parte de alguien, pero, dice Hayek, esto sería un solo tipo de orden que de alguna manera es un orden que puede llegar a darse dentro de una sociedad abierta. La sociedad abierta para Hayek es el resultado de un orden que no surge deliberadamente. Hay acción humana, esto se lo toma de Ferguson, hay acción humana, pero el orden como tal pues, es un resultado de no una deliberación completa del hombre. Uno pudiera decir que ciertas premisas del individualismo metodológico toman algo de esto, ¿no? Es decir, hay consecuencias no intencionadas de la acción intencional y eso significa que ese orden ha de ser resultado de acciones humanas, pero no de un diseño humano. Entonces, ahí significa que dentro de ese orden o sociedad abierta, o lo que llama Hayek cosmos, conviven también órdenes taxis. Es decir, porque el orden cosmos está regido bajo reglas abstractas que, como bien decías hace rato, Warren, no tienen propósito, según Hayek, han de ser negativas. Entonces, si esto es así, posibilitaría ese orden cosmos el hecho de que hayan un orden órdenes taxis dentro de la sociedad abierta. Y ahí entonces juega Hayek, me parece, con la idea de es diferente pensar en un orden cosmos en el cual ese orden no tenga un fin determinado, pero sí permite que haya distintos órdenes u organizaciones, mejor dicho, dentro de su seno, que sí persiguen un fin, a decir que la sociedad como tal es un orden que persigue un propósito y que por tanto sea vista más bien la sociedad como una organización. Entonces, un ejemplo. Vemos el orden social básicamente como un orden abierto. Entonces, dentro del orden abierto tenemos reglas que posibilitan determinadas organizaciones con fines. Obviamente, con toda la venia del caso, pongamos el ejemplo de esta universidad. Entonces, de esta universidad tiene una misión concreta. Esa misión concreta es probablemente una misión, y seguro que sí,
diferente a otras organizaciones educativas. Pero es una organización, tiene un fin, tiene una misión, tiene unos valores determinados, pero es solo posible es que podamos establecer dentro de la universidad esa misión, esos fines, si solo si hay un orden que no establece un fin predeterminado y al cual nosotros como organización tenemos que sujetarnos. Entonces ahí yo diría que con los matices, no sé, habría un acercamiento muy parecido en última instancia al de Mises. Quizás a lo mejor la palabra esta, y ya hemos hablado un poco y he escuchado mucho de esto, la palabra racional, razón, son términos que obviamente se van a discutir, pero en última instancia yo diría que es la misma idea. Claro, Hayek está aquí articulando también me parece a mí, una teoría más articulada para poder atacar a lo que él llama los racionalistas constructivistas. Entonces su teoría de alguna manera lo que quiere es decir, miren, no veamos a la sociedad como una organización, porque si vemos a la sociedad como una organización, entonces estamos de alguna manera admitiendo que la sociedad ha sido creada por alguien, y si la sociedad ha sido creada por alguien, entonces en tanto creación puede ser modelada o cambiada por ese creador a su antojo. Entonces esta es esa idea que él constantemente maneja de rechazar el intento de ver a la sociedad como una organización, o incluso la palabra sistema es un tema ahí interesante, ¿no? No sé qué piensas. A ver. Sí. Primero voy a tocar el punto de la razón, porque a veces han pensado de que sí hay esta diferencia muy drástica y yo la verdad no la veo tanto. Hayek critica el racionalismo y racionalismo no es lo mismo que racional. Racionalismo es un sistema filosófico que supone que por medio de la razón se puede llegar a conclusiones verdaderas sin la evidencia de los sentidos. Eso, digamos, uno de los principales representantes es Descartes. Descartes empieza con su idea de que los sentidos nos engañan y que por eso para llegar a la verdad hay que rechazar toda evidencia de los sentidos y tratar de deducirla por medio de la razón. Eso se llama razón pura. Y lo que en realidad sucede con Descartes es que no puede. Es decir, en su método describe cómo llega a demostrar la existencia, pero lo hace al revés y para diciendo que existe porque hay un Dios que es buena gente y no lo quiere engañar, y en fin, si quieren lean el método. Mises critica duramente a estos exponentes, los exponentes de la razón pura. Uno de los exponentes de la razón pura que Mises critica es precisamente Kant, que Hayek no critica. Y Mises, cuando habla de la razón, está hablando de una razón que la podemos llamar razón práctica o razón instrumental, que es la facultad que identifica la realidad a través de la evidencia de los sentidos y que interpreta esa evidencia y que sirve precisamente para poder vivir una buena vida. De ahí que el utilitarismo sea la base ética de la economía, según Mises, y a la que se adhiere Mises. Entonces, realmente yo creo que Hayek tiene un poco de problemas en el sentido de que él ataca realmente al racionalismo constructivista, que es ese que cree que puede construir una sociedad a partir de un diseño, digamos, como quien diseña un edificio, sin basarse en la realidad, la naturaleza humana. De hecho, el diseño constructivista pretende crear al nuevo hombre, o sea, no acepta al hombre como es, sino que necesita un hombre que sea distinto. Y ciertamente se basa, o Hayek alaba a gente como Hume y Adam Smith, que son en términos de filosofía empíricos que tienen conocimiento a través de los sentidos.
El tema ese que vos decías de que antecede a Hayek del orden, sí, ese viene desde Smith. Y para mí uno de los problemas graves es eso. Smith piensa en el mercado y la sociedad como un sistema guiado por una mano invisible. Ese término es fatal porque no explica realmente lo que está pasando. Mises, por el contrario, lo explica, porque él explica qué es lo que sucede, que son interacciones de las personas que están buscando cada uno su propio bienestar, su interés propio. Y entonces, cuando actúan, digamos, la sociedad no surge como algo diseñado de una persona, sino que como un pacto. Les voy a poner un paralelo para poner claro el sistema de lo que está hablando Mises. El matrimonio. El matrimonio es un contrato que hace un hombre y una mujer. El matrimonio no es una cosa. El matrimonio no es algo que fue diseñado por ese hombre y esa mujer, sino que es un acuerdo. Por eso Mises habla de la sociedad como contractual. Es un acuerdo que existe porque ambas partes se pusieron de acuerdo para cooperar en ciertas actividades. Lo que existe en la realidad, o la cosa que existe, es las personas, el hombre y la mujer. El acuerdo es una concepción mental que cobra existencia en la cooperación de ambos. En el momento en que uno de los dos defrauda al otro, o sea que ya no coopera, como hizo Arnold Schwarzenegger, que le quemó la canilla a su mujer con la empleada guatemalteca. Entonces, en ese momento se rompe el contrato, se divorcian. El contrato dejó de existir, ya no existe, ya no hay matrimonio, pero las personas siguen existiendo, sigue estando Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver. Entonces, la sociedad es ese contrato que se da entre las personas que están deliberadamente actuando para conseguir sus propios fines. La sociedad es un medio para conseguir esos propios fines. Y entonces la acción misma es la que lleva en esa sociedad a cuál es el tipo de actividad que se hace. Y Mises la identifica como el mercado, que es ese proceso de interacción entre las personas donde están haciendo transacciones. Y entonces aquí viene uno de los puntos importantes que va a ser parte de la discordia entre los dos. Y es el precio. Mises dice, lo que está pasando en la negociación entre dos personas, y esto es entre miles de personas también, es que las dos están ofertando y demandando. Por ejemplo, el vendedor de pan oferta su pan y demanda una cantidad de dinero por ese pan. Y el comprador oferta el dinero y demanda el pan. Ahora, esas ofertas no son el precio. ¿Ok? Esas ofertas no son el precio. Esas son demandas. El precio se va a dar en el momento en que se hace la transacción. Los que hayan ido al mercado han experimentado esto. Cuando van al mercado y viene la vendedora y les dice, ¿querés llevarte estas naranjas? Y ustedes les dicen, ¿cuánto querés por tus naranjas? Y les dice 20 quetzales. Y dice, no, están carísimas. Yo no pago 20, 10 te doy. Y entonces la otra le dice, no, con 10 yo no salgo. Dame 18. Y entonces uno dice, no, 18 es muy caro, yo eso podría conseguir en otro lado. Te doy 15. Entonces dice la otra, ok, 15. Ese es el precio cuando lo pactaron. Si ustedes van al supermercado y ven ahí una etiqueta que dice precio, mentira, ese no es precio, es una demanda. Es lo que el supermercado quiere por ese producto. Si fueran las mismas naranjas y están a 20 y todo el mundo que las ve piensa que son muy caras y no las compra, ¿qué va a pasar al día siguiente? Tiene una etiqueta que dice 18 y si nadie las compra, ¿qué va a pasar al día siguiente? Tiene una que dice 15 y si nadie las compra van a decir sale y las venden a 5 antes de que se les pudran.
Y el precio es cuando se paga. Ese precio no solo sirve para hacer la transacción, sino que, y en esto sí coinciden los dos, es un sistema de información. Es un sistema que le indica a las demás personas en cuánto podrían vender determinada cosa si ellos la produjeran. Entonces ahí viene lo que llama Mises el cálculo económico. Y aquí es donde está la discordia. El cálculo económico, según Mises, se da cuando uno calcula no el precio que está en el mercado, sino anticipando un precio futuro, que esa es la labor que hace el emprendedor. El emprendedor no se basa en el precio del mercado, sino que anticipa cómo va a estar el precio en un futuro. Y entonces en base a eso hace su cálculo económico, con información dada por los precios presentes, que son los precios inmediatamente pasados. Eso solo se puede dar, dice Mises, si hay dos instituciones. Una es la propiedad privada y la otra es la división del trabajo. La propiedad privada, porque sin lo que es mío, yo no tengo nada que intercambiar. No puedo intercambiar. No puedo intercambiar lo que no me pertenece. Y lo que es mío me ha costado algo. Y solo por eso puedo yo saber cuál es la diferencia entre mi ganancia y mi costo y hacer cálculo económico. Entonces esto obedece a un sistema de economía que en Mises nunca llega al equilibrio ni es equilibrada. Siempre la economía está en desequilibrio, siempre. En cambio, lo que Hayek propone, que es similar pero no igual, es, por ser él un economista que habla del equilibrio o del casi equilibrio, él habla de que la razón, lo que dan es esta información y que la razón de por qué el socialismo no puede hacer cálculo económico es porque no puede tener toda la información asequible del mercado. Y eso es lo que él llama el problema de que hay conocimiento local al que el gobierno, digamos, no tendría acceso, conocimiento específico de ciertos científicos que están trabajando que tampoco tienen acceso, un conocimiento disperso es lo que él llama. Entonces esta ignorancia es lo que impide que el gobierno haga cálculo económico y por eso el socialismo fracasa. En cambio, Mises dice que el socialismo no puede hacer cálculo económico porque ante la ausencia de la propiedad privada y del incentivo que da la propiedad privada dirigida por el emprendedor, no hay manera de anticipar precios futuros y no puede hacer cálculo. Entonces, la crítica, y aquí voy a la crítica de Salerno y la crítica de Murray Rothbard, es que en el plan de Hayek, como es una economía que se puede, como hacen los economistas, que la ponen en perfecto equilibrio, en el momento que el precio está en perfecto equilibrio, si hubiera un sistema, como argumentan algunos socialistas ahora en la era computarizada, de tomar los datos directamente de la gente, lo que quieren, podría, como robot, responder al mercado. Pero eso pasaría solo con las cosas que existen, ¿verdad? Nunca con las que no existen. O sea, cuando a alguien se le ocurrió hacer la computadora, la PC, a Steve Jobs, eso no existía. O hacer el teléfono que ustedes usan ahora, eso no existía. No hay información en el mercado sobre el precio de esas cosas para que alguien pueda responder. Esa es la especulación que trabaja con la incertidumbre en el sistema, en el modelo de Mises. Entonces lo que están diciendo en la crítica es que bajo el sistema, el modelo de Hayek, si se llega a un conocimiento por computadora de lo que la gente está moviendo, entonces se puede el gobierno controlar la economía. Y eso pues esa es una de las diferencias en términos económicos, porque la respuesta al socialismo es distinta. Decías en principio, por ejemplo, la crítica de Salerno, de Rothbard o de algunos liberales que en algunos casos sostienen que Hayek sería uno
un liberal no puro, o 2, un socialdemócrata, o 3, un liberal raro, o 4, sencillamente que un socialista, que son los un poco más agresivos. Yo refutaría algunos de estos puntos de la siguiente manera. Con respecto a la pureza del liberalismo, habría que decir que la mayoría de los liberales discrepan en materias de filosofía moral profundas. Entonces, por ejemplo, tenemos una diferencia entre Mises y Hayek. Mises es un utilitarista, Hayek no. Curiosamente, Hayek, aunque no, esto no es una crítica directa a Mises, acusa al utilitarismo de ser un antecedente de las corrientes del socialismo. Ahí se ve un poco cómo estos debates morales pueden ser complicados. Por ejemplo, Nozick critica mucho la filosofía moral de Hayek, por ejemplo, sosteniendo que Hayek es partidario de una especie de ética consecuencialista, que ya incluso mencionabas hace un rato, y Nozick critica esto. Con respecto, por ejemplo, esto es la parte moral, que seguramente ustedes como estudiantes han visto algunos cursos de teorías éticas o algo y ven que hay posiciones morales o concepciones morales diferentes. Luego, por ejemplo, en materia de filosofía jurídica, muy rápidamente, Hayek es un enemigo rotundo del positivismo jurídico. Por ejemplo, Mises yo creo que no perdió su tiempo en esto, no habló de esto, y a lo mejor esto sería un atrevimiento intelectual. Creo que Mises no se hubiese opuesto tanto al tema del positivismo, creo yo, por algunas razones. Pero para Hayek esto es casi que un punto de honor. Es decir, el positivismo para Hayek es de alguna manera también una corriente, una concepción jurídica, pero también una crítica a la concepción del positivismo filosófica que es antecedente o aceita las corrientes socialistas o liberticidas. Luego hay una diferencia que es no sé, podemos hablar de una especie de visión de qué ha de ser el gobierno en un determinado momento histórico. Quizás la visión de Mises, yo creo que por el tiempo que le tocó vivir, es una visión realista, diciendo, miren, de alguna manera el gobierno se expande por algunas razones, esto va a tender hacia un gobierno omnipotente que es peligroso para la humanidad, pero bueno, no sé qué tanto vamos a poder rescatar del gobierno liberal clásico en el siglo XIX por varios factores que no vendrían al caso aquí. Creo que más o menos eso hace Hayek desde otro punto de vista, o sea, ve que después de la Segunda Guerra Mundial hay unos ataques fuertes al liberalismo y él trata de darle una respuesta al liberalismo, por ejemplo, en derecho, legislación y libertad, con el tema de los servicios públicos, que estoy casi seguro, y eso es una de las cosas que recuerdo de Salerno, que le critica profundamente a Hayek. Pero, a ver, hay discusiones sobre el tema del servicio público y el servicio público los puede ver con mayor margen de libertad o no. Y Hayek está tratando de dar una respuesta a ciertos problemas sociales desde ese punto de vista. Es decir, ¿podemos nosotros entonces en una sociedad liberal que el gobierno tener algo más que la noción clásica de quizás dar infraestructura, dar justicia? Bueno, eso es una discusión que está ahí en los tomos de Derecho, Legislación y Libertad, sobre todo el 2 y el 3. Entonces, eso yo sé que genera polémica, y genera polémica porque en realidad son discusiones de política social. A lo mejor cuando Mises está discutiendo este tema, dice, son una banda de todos socialistas, porque es como que estuviesen de alguna manera hablando en términos de conceder quizás demasiado. Pero hay que tener en cuenta también que las críticas al liberalismo son fuertes en el siglo XIX y son fuertes a principios del siglo XX, y hay una amenaza liberticida importante a la cual hay que pensar y responder. Ahí yo creo que Hayek aporta muchísimo en el tema, por ejemplo, del servicio público. ¿Es por eso un socialdemócrata? No sé, o sea, dependiendo qué es lo que estamos llamando por socialdemócrata. Si es un socialdemócrata europeo que de alguna manera lo que quiere es, no sé, a lo Bernstein, yo lo vería bastante diferente a un Bernstein-Hayek.
Lo que veo es que es un liberal que trata de aglutinar algunas corrientes filosóficas que también se están dando y responder a ellas. Y eso significa que Hayek de alguna manera sea socialista. También yo creo que sería bastante exagerado, al menos por lo menos los que proponen esto, porque si alguien criticó bastante el socialismo fue Hayek, no con una definición muy concreta, porque creo que Hayek adolecía de algo que Mises sí tenía, creo yo, esta es mi visión. Hayek no había estudiado, me parece a mí, tan vehementemente el pensamiento marxista-leninista como sí lo hizo Mises, pero por razones contextuales. Entonces su visión es la visión del socialismo inglés, del socialismo fabiano, al cual él critica, y ciertas corrientes socialistas europeas. Ahora, de ser un socialista Hayek, habría que afinar mucho a esto porque de alguna manera Hayek es un defensor de muchas de las tesis contrarias al socialismo. De hecho, Hayek más bien en muchos sectores en el mundo académico no es acusado de socialista, es acusado de conservador, a pesar de que él escribe este texto de ¿por qué no soy un conservador? No es tanto socialista. Se acusa a Hayek de socialista quizás en ciertas corrientes libertarias bastante minoritarias, pero en buena medida en el pensamiento político a Hayek se tilda más bien de conservador. 3 cosas muy rápido por las cuales Hayek sería un conservador, a pesar de que dice que no es un conservador. 1, la defensa del common law, que es clarísima en Hayek, en su obra jurídica. 2, la defensa de una moral tradicional, clarísima también en Hayek. Y 3, de alguna manera, una especie de escepticismo característico del conservadorismo inglés. Y eso serían como una de las cosas que se debaten muchísimo. Y por otra parte, o sea, Warren con el tema, por ejemplo, del precio, sí, estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el tema del uso del conocimiento. Lo que no estaría tan de acuerdo es que si estos autores, no recuerdo ahorita exactamente, pero que ha reproducido, si lo que están sosteniendo es que Hayek, por el hecho de sostener de que el problema del socialismo es solo un problema de información, y si ese problema de información es resuelto por la tecnología, entonces el socialismo es posible. No sé si de alguna manera puede que eso sea una falencia, pero yo creo que Hayek articula también otras estrategias críticas al socialismo más allá de esa, o sea, decir, porque también defiende la propiedad privada. Una cosa de provocación sería que Hayek lo podemos defender porque estamos en el auditorio de Hayek y entonces nos está iluminando la sabiduría de Hayek en este momento. No. El punto es que yo diría que sí, efectivamente, como ha dicho Warren, Hayek es un autor polémico en muchos sentidos, pero yo creo que en última instancia, más allá de esas diferencias que ha apuntado, los une a Hayek y a Mises puntos comunes súper valiosos. Pero eso no significa que no tengamos estas discusiones sobre aspectos metodológicos, conceptuales, porque son muy valiosos. Y de hecho, para estudiantes como ustedes, ojalá sean relevantes estas cosas para seguir profundizando en autores también, ¿no? Es decir, si queremos estudiar a Mises profundamente, bueno, vamos a ver que en Mises hay aspectos que en Hayek sencillamente no se tocan, y a lo mejor en viceversa. Un ejemplo que mencionaba hace unos días, y con eso termino, es el ataque, por ejemplo, que hace Mises al derecho natural. Mises hace un ataque al derecho natural con todas las letras. Hayek no silencia ese punto de vista, a pesar de que no es un justnaturalista, esconde un cierto justnaturalismo en eso del common law y todo lo demás. Entonces hay diferencias profundas, pero lo que sí criticaría es el hecho de que frente a esas diferencias algunos de estos libertarios sostengan que Hayek es un socialista. O sea, eso es como hilar demasiado, ¿no? Es como lo que diga un profesor, no lo voy a decir, que Smith también lo sería, ¿no? Pues ser un socialista. Pero bueno, estas son las cosas que no sé qué piensa de esto. Pues sí, esto nos lleva a este punto que es importante, es el otro. La razón por la que Mises le dijo a Hayek que era un socialista es precisamente en la concepción de lo que hace el gobierno. Para Mises, la función del gobierno es única y exclusivamente defender a los ciudadanos
de la agresión de otros ciudadanos y del mismo gobierno. Es decir, la definición de libertad de Mises no es solo ausencia de coerción, como dice Hayek, sino que es precisamente el no estar sometido a la voluntad arbitraria de otro por estar protegido por un sistema de leyes y un gobierno capaz de implementarlas. Y eso es muy importante porque establece, a diferencia en este caso de Rothbard, por ejemplo, que él cree que el gobierno podría no existir, Mises sí concibe que tiene que haber un gobierno, pero el gobierno de Mises es un gobierno minimalista. Es decir, las funciones del gobierno son solamente tener una policía que lo proteja a uno de aquellos antisociales que quieran dañar al individuo, tener un ejército que protejan al grupo de individuos de otros países antisociales y tener un sistema de jueces y de justicia para resolver los problemas que se llevan ante la ley. Ninguna otra función es válida para el gobierno. Y esta razón es por lo siguiente. Según Mises, el principio que hace funcionar la asociación es el principio del respeto a los derechos individuales. Es decir, es el principio al respeto de lo que es legítimo, de la acción, porque Mises todo lo habla en términos de acción, de la acción legítima de cada quien para buscar sus propios fines. Y esto pues es precisamente poder uno actuar de acuerdo a su mejor juicio, ¿verdad? Utilizar sus cosas de acuerdo a su mejor juicio y tratar de vivir la vida que uno considere más feliz para uno, de acuerdo a su mejor juicio. Cualquier otra intervención del gobierno sería violar esos derechos, porque, por ejemplo, en el derecho a propiedad, uno utiliza su dinero para lo que uno considere conveniente. Si el gobierno agarra el dinero de uno para usarlo en lo que ellos consideran conveniente, pero no uno, entonces eso sería violar el derecho a propiedad de uno. Les voy a poner un ejemplo para que vean lo dramático que esto es. Supónganse ustedes que el gobierno utiliza el dinero para educar a un grupo de personas y en la educación lo que está haciendo es diciéndoles que ustedes, que son los que están pagando esa educación, son los enemigos de ellos y que cuando puedan los tienen que eliminar. Eso a todas luces sería inmoral. Sin embargo, eso es lo que pasa en Guatemala. Digamos, los empresarios y los que trabajan son los que pagan y en la universidad estatal tienen profesores que les enseñan que la empresa privada es el enemigo del pueblo y es al que hay que destruir. Entonces, ahí lo que está sucediendo es que el gobierno está utilizando su fuerza para quitarle a uno su dinero para usarlo en algo que evidentemente es perjudicial para uno. Eso Mises dice, eso no es aceptable. La legitimidad del uso de la fuerza del gobierno reside en la legitimidad del derecho de la autodefensa. Cada quien tiene derecho a defender su vida. Entonces deposita, digamos, ese derecho en un gobierno para que el gobierno, usando su fuerza, que ahora tiene el monopolio de la fuerza, lo proteja a uno. Esa es la única función. Hayek, aquí es donde difiere drásticamente con Mises. Y esto está en The Constitution of Liberty. Está en varios, pero ahí está bien concentrado. Hayek considera que el gobierno tiene otras funciones que puede hacer, que es administrar el dinero que le ha quitado a la gente para ciertas cosas, como por ejemplo salud, que vos mencionabas. Por ejemplo, hacer caminos o hacer algunas empresas que el mercado no haría. Y eso, la crítica que le hacen a Hayek es que deja abierta la posibilidad de que los gobernantes se ideen cualquier cosa. Cualquier cosa, por ejemplo, lo que sucedió en España, que decidieron que lo que necesitaba España para desarrollarse era el tren más rápido que fuera a áreas que estaban despobladas. Hicieron el tren que costó millonadas
y anda vacío. O sea, no es económicamente viable. Decidieron hacer lo mismo con aeropuertos. Y hay aeropuertos en España que el único que está ahí es el que está haciendo la limpieza. No llega nadie. Entonces, todos esos recursos se desperdiciaron. Hicieron lo mismo decidieron que iban a hacer energía más limpia y barata, hicieron campos eólicos que no son económicamente viables, entonces hay que subsidiarlos. Entonces, nuevamente, es una mala inversión. ¿Quién le dice, en base a lo que Hayek propuso, quién para eso? Porque no está limitado a solo una cosa, sino que el gobierno puede decidir cómo administrar los dineros de la gente. Y eso es lo que le critican a Hayek, de que es un aspecto del socialismo. Por eso dicen que es un socialdemócrata. ¿Quiere libertad? Sí, pero le da mucha injerencia al gobierno. Sí, obviamente la preocupación sería, por lo menos la nuestra, es hasta dónde debe llegar el gobierno. Es clarísimo que, por ejemplo, un gobierno que tenga demasiadas funciones, y los gobiernos tienden inevitablemente a asumir más funciones, es como la lógica del poder político es ir a más. Es como este húngaro de Anthony Jassai, Anthony Jassai, que habla sobre cómo la lógica del poder político es siempre ir a más. Eso es una realidad. Y entonces la preocupación de los liberales es, bueno, el gobierno no puede hacerlo todo. Entonces es un problema de gestión del gobierno, porque ahí yo estoy muy de acuerdo con Warren, es en relación a que Mises no es un enemigo del gobierno. Mises es un partidario del gobierno, a diferencia quizás de otras corrientes liberales. Lo que Mises de alguna manera teme es que de alguna manera ese gobierno asuma otras funciones que son incompatibles o podrían llegar a ser incompatibles con el ejercicio de la libertad, sobre todo tomando en cuenta las experiencias históricas de que los gobiernos van asumiendo cada vez más cosas. Entonces ahí yo creo que es más enfático Mises, ¿no? En este sentido que Hayek, eso es verdad, en el sentido de decir, bueno, las tareas del gobierno han de ser estas y no otras. Entonces ahí es muy enfático Mises. Y a mí me agrada el nivel de enfático que es Mises. Pero entonces también hay que poner en otro sentido el tema de Hayek. Hayek me parece que lo que está de alguna manera resolviendo es este dilema. Los gobiernos han venido asumiendo funciones, más funciones que lo que el liberalismo históricamente ha defendido. Frente a eso, obviamente él tiene, creo yo, en mente la idea de un gobierno limitado, y eso es una de las cosas que él va a defender. El gobierno limitado en Hayek es más que todo decir un gobierno basado en rule of law, pero las funciones que ha de tener el gobierno es un tema que lo lleva a dialogar con algunas corrientes, básicamente las corrientes que se están dando en Europa en relación a cuál ha de ser el rol del Estado después de la guerra. Después de la guerra, la discusión es, el Estado no puede ser, esto es lo que dicen algunos, no es lo que yo digo, pero el Estado ha de ser un ente que no puede ser neutral a la sociedad. Recuerden que para el liberalismo en el siglo XIX había una diferencia muy tajante, que yo defiendo a nivel de principios, pero que en la realidad cada vez es inexistente, que es el orden político ha de estar separado del orden económico. Entonces, pero después de la Segunda Guerra, orden político y orden económico se fusionan porque los estados se vuelven por naturaleza interventores. Allí Hayek se enfrenta al estado interventor, Mises también, pero Hayek se enfrenta también a la planificación, no solo la planificación centralizada que era característica de los sistemas soviéticos, por ejemplo en mi país lo intentan, pero fallidamente, sino también Hayek se enfrenta, ¿no? Sí, correctamente, exactamente. Esta es la evidencia económica lo demuestra. Pero también Hayek se enfrenta a lo que llaman los teóricos la planificación indicativa. Es decir, un tipo de planificación que en principio aparenta no ser coercitiva, pero que puede llegar a serlo. Hayek se enfrenta a estas dos y ahí es un autor, creo, muy valioso en cuanto a la crítica a la planificación, a la crítica a la intervención,
Pero él lo que llega a decir es, bueno, pero puede que existan algunas funciones que momentáneamente puedan hacer el gobierno sin que, y ahí quizás es lo que genera tanta polémica, sin que el gobierno ejerza coerción arbitraria. Entonces, frente a eso dice, bueno, uno de los casos es el tema del servicio público. A nivel jurídico se entiende que el servicio público del siglo XIX son aquellas tareas que puede que las haga la empresa privada, puede que las haga el gobierno, pero que no las puede hacer bajo régimen de monopolio. Entonces, frente a eso, Hayek dice, bueno, podemos hablar de unos servicios públicos competitivos, pero con muchas excepciones. Hayek no quiere, por ejemplo, que el gobierno se expanda inusitadamente. Hayek no quiere que el gobierno ejerza funciones coercitivas en contra de la empresa privada. Hayek no quiere que esas funciones las haga solo el Estado sin tomar en cuenta la empresa privada. Pero lo que él, de alguna manera, y estoy aquí simplificando por el tiempo, es tomar en cuenta que hay unas funciones que no es que él las está proponiendo, es que ya las hace de alguna manera en los gobiernos. Incluso gobiernos de países históricamente más favorables a la libertad que otros. Pensemos en el caso de los servicios públicos que plantea Hayek, es en la propia Inglaterra. ¿Por qué? Porque recuérdense que en los años 60 y 70 está el sindicalismo inusitado en el mundo británico, pero también está el socialismo en Inglaterra con una fortaleza enorme. Entonces, incluso en la obra de Hayek, a pesar de que hoy en día en retrospectiva le dicen a estos autores que es un socialista, significó más bien es una contrarrevolución, término que usa Hayek en uno de sus libros. Es decir, una contrarrevolución contra la revolución socialista que ya se venía dando en Inglaterra, y eso es lo que terminó en el gobierno de Margaret Thatcher, que fue sencillamente adelgazar un poco la estructura del Estado. Pero el Estado, y ahí sí es que yo creo que ahí Mises sí estaría de acuerdo, no sé si es tan posible devolverlo al siglo XIX, a pesar de que por principio deberíamos mantenerlo, porque es un hecho, me parece a mí, entre realidad y política. Pero, ¿dónde yo creo que dónde está el problema en este caso en Hayek, me parece? Esta es mi crítica. Hayek es un gran defensor de una moral tradicional. Es un defensor del common law. Es un defensor de unas instituciones que él considera que si esas instituciones son fuertes, va a detener un poco el avance del gobierno. Pero ahí es donde yo creo que a lo mejor, estoy extrapolando, la obra de Hayek termina siendo una obra que se queda a un paso de diagnosticar otros problemas que tenemos hoy. Que yo creo que ahí sí los liberales del siglo XIX, a pesar de que Hayek yo creo que los tenía claro, diagnosticó. Para mí, Bastiat, ¿sí o no? Bastiat, que es quizás tan enfático como Mises, lo que sostenía era básicamente una posición muy simple. Sí, pero cambie la moral y cambia todo. Si la gente hoy en día está más educada en la estatolatría, por más... Estatolatría es básicamente como esta ideología de endiosar al Estado, ¿no? Entonces, si todo el mundo es la estatolatría hoy en día es casi convertir al Estado en un dios, y todos nosotros de alguna manera le pedimos más intervención al Estado, ¿no? Porque el Estado no es que solo interviene porque quiere, sino porque la propia sociedad pide esa intervención. Bueno, por más rule of law y todas las cosas que dice Hayek, esto no va a ser posible. Pero entonces yo diría que hay que tomar en cuenta esa otra variable. Piensen ustedes en Guatemala, un ejemplo que puede ser de Guatemala, que también en mi país se da, y con eso termino, y en muchos países de América Latina. El derecho como tal o la constitución está infectada de estatolatría. Entonces, las constituciones en nuestros países no son un mecanismo para defendernos del Estado, al contrario, las constituciones en nuestros países son para darle más poder al Estado si uno las lee de manera crítica. Si uno agarra la Constitución de Guatemala, uno va a ver que hay unos principios que llaman a limitar al Estado, pero que hay otros artículos que llaman a potenciar el Estado. La cantidad de derechos sociales que están previstos en la Constitución, por ejemplo, que para muchos no son derechos, sino que son expectativas sociales. La propia frase de la propia Constitución del país, en el artículo 118, que dice que el régimen económico de Guatemala ha de fundarse sobre la justicia social. O sea,
Si uno agarra ese artículo y agarra, no sé, a Mises y Hayek, se mueren, ¿sí o no? Porque lo que dicen es, bueno, pero ¿para dónde vamos? O sea, esta constitución está llamada a limitar el poder o lo que está llamada es a potenciar más al Estado. Bueno, el resultado va a ser, y ahí creo que los dos tendrían sentido, lo que decía Warren. O sea, los estados modernos son vampiros de la sociedad civil, ¿no? Que le chupan y le extenúan hasta llevarlo al hueso. Pero a la vez ni siquiera permitiendo mayor riqueza, porque la ahoga también este tipo de modelos. Entonces yo diría que en ese caso Hayek sería un autor interesante en esa perspectiva, tomando en cuenta este rol de los gobiernos y el Estado que se va dando y cómo poder de alguna manera resolverlo. Pero evidentemente es discutido, ¿no? Si obviamente es efectivo o no.